C4 es criterio, credibilidad, compromiso y confianza. ¿Qué tal, amigos de la revista C4? Un saludo aquí muy cordial desde la ciudad de Panamá. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata nada menos y nada más que del expresidente Jorge Serrano Elías, quien amablemente nos recibe para otorgarnos una entrevista muy especial sobre temas de coyuntura nacional. Sería increíble, ¿no? O uno podría pensar que alguien que está fuera del país pues no tiene contacto con el tema de lo que es la realidad nacional en Guatemala. Sin embargo, a través de su actividad tan activa en las redes sociales nos damos cuenta que está pendiente de todo. Gracias, ingeniero Serrano, por recibirnos en su casa, muy amable. Y luego de tantos años y de haber sido adversarios políticos, hoy nos encontramos aquí amablemente con agua que ya pasó bajo el río. Bueno, directo y al hueso. Jorge Serrano, su actividad en el área cibernética. Diariamente usted postea críticas hacia el gobierno, críticas ácidas, le está regalando al pueblo de Guatemala su libro. Cuéntenos, ¿por qué su interés en este momento de participar de una manera tan activa en la crítica hacia el gobierno y hacia las situaciones nefastas que están pasando en Guatemala? Bueno, yo creo, Richard, que tal vez es conveniente aclarar algunas cosas. Por 20 años o 19 años, a mí la prensa nacional me usó como el diablo, pues. Me denigraron, humillaron, inventaron cosas horribles contra mí. Nunca publicaron nada, nunca probaron nada, y yo lo tuve que aguantar por muchos años. Cuando me decidí escribir el libro La Guayaba tiene dueño fue porque mis nietos empezaron a crecer y yo me di cuenta que no era justo que yo les heredara un nombre como los malos guatemaltecos me habían formado. Me entró cierto coraje cuando vi, por ejemplo, que Álvaro Colón, que conocía lo que había hecho yo por la paz, que yo lo había nombrado en Fonapaz, mandara a quitar de un libro sobre la paz todas las firmas y todo el trabajo que yo había hecho. Entonces creí que era el momento en que yo escribiera algo. Y así fue como se escribió La Guayaba tiene dueño. Ahí empieza su decisión de reintegrarse a la política activa de Guatemala. Activa de Guatemala. Porque ese libro causó gran polémica y usted señala con nombres y apellidos a muchos personajes conocidos de Guatemala. Ese libro es, a mi criterio, un libro que desnuda la real política en Guatemala y que enseña quién es quién en el país y que cuenta realmente la tragedia de un país que fue copado por intereses económicos deleznables y que realmente entraron ellos a manejar con el billete, la Corte, el Congreso, y querían manejar el Ejecutivo, pero yo no me dejé. Yo no quise concederles los deseos de su corazón de agarrar comprar los monopolios de energía y de telecomunicaciones. Puse disciplina fiscal. Usted sabe que son los dos únicos presupuestos que se han cerrado nivelados en el país, son los dos míos. Reduje los subsidios, dupliqué la recaudación fiscal en 2 años, y todo esto fue como echarle chile en la boca, ¿va? Era algo que ellos no estaban dispuestos a tolerar. Ellos estaban siempre dispuestos a manejar a los gobernantes como se les daba la gana. Lo hicieron antes y lo hicieron después. Pero yo me les paré, yo no les debía nada, hasta la fecha no les debo nada. Ellos optaron por comprar militares, como lo hicieron con Pérez Molina, y él vino y les hizo el favor de fraguar el golpe, generar o canalizar un descontento que él personificaba por lo que yo estaba haciendo en el trabajo por la paz, la repatriación de los refugiados,
que me acusaban a mí de que yo estaba repatriando los refugiados para crear comunidades en resistencia, lo cual era falso. Yo era un hombre que me había jugado con Monseñor Gerardi, con Monseñor Quesada, con Teresarco, con el coronel Gordillo, con Mario Permont. Nos habíamos jugado por la paz y habíamos corrido riesgos, habíamos sido amenazados, pero habíamos logrado arrancar un proceso de pacificación. Pero empezaron a decir dentro del ejército que yo lo que quería era firmar la paz a como diera lugar. Tengo los documentos que han sido desclasificados por parte de la CIA y el Departamento de Estado, en donde se confirma todo eso. Y empezaron a fraguar un golpe contra mí. Obviamente por intereses diferentes, pero que coyunturalmente coincidieron. Por un lado, los intereses del sector, de cierto sector, de esa cúpula empresarial que lo único que sabe ver son los intereses de su nariz, y por el otro lado, esa cúpula militar corrupta también, que lo que tenían era un pavor de que terminara la guerra porque había muchas prebendas alrededor de la guerra, pues, el rancho que se mandaba para los soldados, muchas cosas, que para ellos era una amenaza lo que yo estaba haciendo. Y estos coincidieron, me votaron, me sacaron, me persiguieron, me desprestigiaron. Me desprestigiaron fuerte, mandaban personas aquí a Panamá a desprestigiarme, compraron jueces, compraron fiscales. Bueno, eso ha sido una asquerosidad que la demanda que yo tengo puesta en la OEA es una demanda de 100 páginas y tiene más de 100 pruebas documentales. Imagínense usted hasta dónde han llegado, y eso que faltan las pruebas de la última parte, que van a ser otras 25 o 30. Esto a mí me empezó a causar un problema de yo no poder limpiarme, no poder decir la verdad, y de repente escribí el libro, y cuando escribí el libro empezó a haber una reacción muy interesante en el país, porque los académicos empezaron a agarrar el libro como un libro de consulta, como un libro para ser estudiado, para ser comentado. La guayaba tiene dueño. Y eso me abrió también otra perspectiva. ¿Cómo iba a ser yo? Porque la prensa no me daba la oportunidad de presentar yo realmente lo que en el libro estaba aconteciendo, o lo que estaba aconteciendo en el país. Y entonces me metí y empecé a incursionar en el campo de las redes sociales. ¿Y qué tan efectivas han sido las redes sociales para usted? Impresionante. Mire, por ejemplo, mi página de Facebook tiene hoy 81,000 seguidores. Pero no son solo los seguidores, es el efecto viral que genera. Nunca tengo, o bueno, nunca, pero la mayor parte de los días tengo más de 100,000 visitas a la página. Así que cuando yo lanzo algo, promuevo algo, digo algo en la página, yo sé que por lo menos 100,000 gentes me están escuchando. Después la página se ha vuelto un foro, porque a una publicación normal entran a veces 800,000 comentarios. Otras publicaciones agarran 250, 300, 400 comentarios. Pero esos son 400 gentes que se toman la molestia de sentarse y escribir algo. Estar de acuerdo, no estar de acuerdo, hasta insultar si se les da la gana. Pero hay mucha otra gente que solo se manifiesta poniendo un like a la publicación. Es diciendo, me gusta lo que dijo. Y hay publicaciones que hemos llegado a tener 20,000 likes. Entonces, hasta cierto punto, esto ya se volvió como adictivo. Porque yo puedo, ante cualquier publicación, tocar lo que en el país está pasando. Tengo una información de lo que realmente la gente está sintiendo. Nosotros nos hemos dado cuenta que a través de sus páginas sociales, de su página social, el presidente Serrano ha tocado puntos específicos sobre temas de coyuntura nacional. Yo quisiera, expresidente Serrano, ingeniero Serrano, que me cuente y que hagamos un recuento de los problemas sociales que le pueden interesar a todos los amigos acá de C4 Televisión. Quiero llevarlo a cosas puntuales, presidente. Dígame, ¿qué pensamos o cómo ve usted el tema tan
complicado de los inmigrantes. ¿Cuál sería su perspectiva, su origen, su solución actualmente, dadas las condiciones coyunturales de nuestro país? Mire, el tema de los emigrantes es un tema extremadamente interesante, porque arranca de una realidad rural, pero de una realidad marginal en Guatemala. Y son diferentes las motivaciones del emigrante rural que del emigrante urbano. El emigrante rural guatemalteco va porque busca trabajo, porque busca un mejor horizonte, porque ya tiene un pariente que le está contando cómo es la cosa y que se ofrece a recibirlo. El emigrante urbano sale del país, obviamente buscando un mejor futuro, pero también sale huyendo de la amenaza de las maras, de la inseguridad, de la marginalidad y la forma denigrante como está viviendo. Entonces esta gente, desde que sale, sabe que entre Guatemala y la frontera con México van a enfrentar una serie de problemas que arrancan con la misma policía guatemalteca, que los tiene perfectamente identificados y que los empieza a extorsionar, desde el momento que dentro de su mismo territorio se están desplazando para ir hacia el norte. Esto lo denunció el propio Procurador de los Derechos Humanos. Llegan a las fronteras y en las fronteras son un drama para cruzarla. Pero cuando pasan a territorio mexicano hay todo un canal de explotación que en donde están las casas de refugio que le llaman, que es los lugares donde van llegando los emigrantes y ahí los explotan. Ahí les dan cierta protección, pero ahí también los explotan sexualmente, los explotan en trabajos que son denigrantes, sean niños, sean adultos. O están las casas de refugiados, que por lo general las manejan organizaciones católicas, en donde realmente ellos se refugian, muchas veces huyendo de las inclemencias del crimen. Todo esto es un drama, pero es un drama organizado, que ahí está. Y es doloroso ver, por ejemplo, que un presidente como el nuestro va a los Estados Unidos y lo que llega es a pedir dinero. En los Estados Unidos muchas veces los agarran, antes los llevaban a instalaciones militares, a barracas, donde les daban una atención mínima. Las organizaciones de derechos humanos brincaron y entonces tuvieron que recurrir a organizaciones de caridad, evangélicas, cristianas, ONGs, que empezaron a hacerse cargo de ellos. Pero el problema, por ejemplo, con los Estados Unidos es que no puede integrar, porque ya hay mucha presión en contra de eso. Pero tampoco los puede devolver, porque su legislación se los impide, si no media una orden judicial o la voluntad expresa del emigrante. Porque si ellos lo devuelven y algo le pasa al emigrante, el Estado norteamericano es sujeto de ser demandado, porque ahí existe un Estado de Derecho. Entonces, en todo ese viacrucis que empieza en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, hay 1000 problemas que no necesariamente se resuelven con dinero como lo piensan las autoridades guatemaltecas, en ir a pedir plata, sino que hay un drama humano que lo que yo por lo menos quisiera es que los 5 gobiernos involucrados, que son los 3 centroamericanos, Guatemala, Honduras, Salvador, México, que no se le menciona, y los Estados Unidos, que es donde revienta el problema, pero es donde el problema tal vez tiene menos dramatismo humano. ¿Por qué no se sientan, pues? Y empiezan a ver qué van a hacer. Con ese es un problema más que todo humano, que arranca en la miseria, que arranca en la inseguridad de nuestros países.
pero que tiene una ruta fatal. Y lo que usted está diciendo, presidente, es de que si no arreglamos la miseria de la gente, el éxodo va a continuar. No lo para nadie, no lo para nadie. ¿Por qué? Porque la esperanza está de aquel lado. Una madre o un padre que vive en un área marginal guatemalteca, como con los que a mí me ha tocado hablar, ellos no quieren a su hijo en Guatemala, porque cada vez que su hijo pone un pie en la calle, es un proyecto de cadáver, es un prospecto de cadáver. Puede ser que nunca un prospecto regrese. de futuro pandillero. O un prospecto de futuro candidato, o un prospecto de prostituta, porque le agarran a una hija y se le hacen desgracia. Entonces, realmente ellos están viviendo un drama que ¿cómo lo quieren solucionar? Mire, hagamos un esfuerzo, juntemos la plata, paguémosle un coyote y que se lleve a este. Porque si lo matan en el camino, pues ya murió, pero de otra forma, si se queda aquí, se muere. Pero tiene la posibilidad de llegar al otro lado. ¿Cuáles serían las medidas inmediatas a tomar para poder frenar este muy campo de difícil, inmigración? porque el freno es el desarrollo. El freno es el que hayan servicios. El freno es que haya seguridad. Es decir, necesitamos una política integral del gobierno guatemalteco, el gobierno hondureño, el gobierno salvadoreño. Una colaboración, naturalmente, del gobierno norteamericano. Pero no pensemos que este es un problema de los gringos, ni pensemos que es un problema de los mexicanos. En México existe toda una cadena de explotación que vive de ese tráfico. Es fatal. A esos hay que quitarles eso, es quitarles el pan nuestro de cada día. Entonces, nosotros, cuando yo oigo hablar a los funcionarios de mi país, a mí me desespera. ¿Me entiende? Porque ellos no se han preocupado. Mire, nosotros mandamos una persona que fuera in situ a investigar una serie de cosas a la frontera con México. Me voy a reservar del lugar donde estuvieron, los lugares donde estuvieron, por lo que yo voy a mencionar. Salvador y Honduras habían mandado misiones a ver la realidad, a hablar con la gente. Guatemala, los únicos que estaban presentes eran los cónsules, abandonados, y el Estado completo dependiendo del criterio de ellos. Nosotros quisimos, buscamos apoyos de ONGs, hasta en Washington insistimos, porque queríamos entrar a conocer casas, los lugares donde está en los Estados Unidos. Nos fue materialmente imposible, no lo logramos, no teníamos el apoyo oficial. Pero lo más drástico y triste es que tampoco nuestras autoridades lo conocen. O sea que lo que usted está diciendo y está denunciando es que hay un desconocimiento total por parte de las autoridades guatemaltecas acerca de las condiciones reales de los migrantes. Quizás las conocen. No quiero yo hacer ese juicio, pero la respuesta es: denos dinero para resolver el problema. O nos das dinero o no hay problema. ¿De acuerdo? Y ese fue el planteamiento. Queremos un plan Colombia para Centroamérica. Fue mucho más decente. El presidente de El Salvador dijo: yo no me sumo en esa. Pues. Yo entiendo que tengo un problema y voy a ver cómo lo resuelvo. Entonces, esto no se puede resolver. Miren, a cualquier dinero que le den a Guatemala, si no hay una política, si no hay una seriedad, si no hay una conciencia de los gobernantes para ver qué se va a hacer, ese dinero no va para ningún lado. Claro, lo han dicho, lo dijo el Departamento de Estado: no les damos dinero porque se lo roban. No les damos dinero porque no les tenemos confianza en lo que ustedes van a hacer con el dinero. Eso es lo que les están diciendo. Pero detrás de esa desconfianza y detrás de esa ineptitud del gobierno que tenemos, está el drama de miles de niños. Y no va a parar. Ahorita tengo entendido que paró un poco, pero es porque hay mucha presión policial y hay mucha inseguridad. Pero esto en cuanto se relaje la cosa, viene nuevamente la avalancha. Y este es un problema que ahí va a estar. Pero entendamos, hay que resolverlo. Pero hay que empezar resolviendo lo que yo le decía, esos problemas de marginalidad que tenemos en el país, esa inseguridad que las maras generan
para toda la juventud decente de nuestro país, o por lo menos emergente. Es decir, pero esto usted no olvide que lo tocan. ¿Por qué? Porque no les interesa. Es que ellos solo pueden pensar en proyectos donde hay dinero por medio. Y eso es lo que yo les vivo denunciando. Piensen en proyectos de interés social, de impacto, los que necesitamos para desarrollar y resolver las necesidades del país. Y para eso no necesariamente tenemos que tender la mano para recibir limosna. Lo que más bien es una actitud que no es proactiva, sino que una actitud lastimera, ¿no? Continuamos, amigos de la revista C4, acá con el expresidente Jorge Serrano Elías en su residencia de Panamá, haciendo un análisis coyuntural tema por tema. Continuamos con esta entrevista y vamos ahora con el tema de la seguridad y la violencia. Ingeniero Serrano, la violencia ha aumentado. Hay más violencia ahora que en el tiempo del conflicto. ¿Cómo enfrentamos la violencia y la proliferación de grupos delictivos en el país? Miren. En primer lugar, no podemos nosotros encontrar formas de atacar el tema de la violencia si no sabemos cuál es el origen de la violencia. Muchos creen que el origen de la violencia es solo la pobreza, y no. El origen de la violencia también es una cuestión cultural. Estos muchachos que se meten en las maras, que se meten en las pandillas, lo que tienen muchas veces, más que todo, es una necesidad de pertenencia. Necesitan pertenecer a algo. Y esa posibilidad de pertenencia no se las ofrece nuestra sociedad, porque nuestra sociedad no está lista ni para organizar grupos scouts, ni para inducir el deporte, ni para la recreación, ni para desarrollar las habilidades musicales, ni mucho menos para educar, pues ni siquiera para servir en salud ni en cosas de esa naturaleza. Entonces, tiramos a estos niños a la calle, y estos niños a la calle los educa quien los agarra. Ellos necesitan pertenecer a algo. Y esa pertenencia se las ofrece las maras. Se las ofrece con un lenguaje, con una forma de vestirse, con algo que realizar, con algo en que ellos se sienten importantes, que sea matar. Y esto es lo triste y catastrófico, que nos fuimos dejando invadir y nunca hubo una respuesta sociológica a este problema. Gente como Nicky Cross llegó a Guatemala y se los advirtió. Y a mí me dijo él aquí en Panamá un día, Jorge, me dijo, es que mira el gran problema que ustedes están teniendo. Me dice, es que esas pandillas que empezaron como eso y que tenían la posibilidad de haber sido reconvertidas con una acción efectiva del Estado, fueron agarradas por el narcotráfico, por el crimen organizado, y los volvieron sicarios, les dieron armas. En las pandillas neoyorquinas había muy poca arma, habían puñales, habían cosas así, pero esta gente ya ha sido equipada por el crimen organizado, con armas sofisticadas, y por eso es que pueden montarse a un bus y con una 9 milímetros matar a un piloto o hacer lo que se les da la gana. ¿Por qué? Porque tienen los instrumentos para poder ejercer funciones de sicariato. Entonces, se nos fueron de las manos y ahora pues tenemos un problema serio en el país, pero no hay una reacción de parte del Estado. ¿Y cuál debería ser esa reacción? En primer lugar, hay que organizar a la población. Esto no lo vas a poder hacer bajo ningún punto de vista con una fuerza eminentemente represiva, porque eso es lo que ellos buscan, y un miedo a la muerte no le tienen.
Ellos en cierta forma necesitan el protagonismo, necesitan probar a su gente que están más allá del bien y del mal. Y eso es para ellos. Ellos viven, salen todos los días dispuestos a morir. Así es. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos equipar a la sociedad para que la sociedad, pero hay que equiparlo en educación, hay que equiparlo en salud, hay que equiparlo en diversión, hay que equiparlo en recreación, hay que equiparla en deporte, hay que equiparla también en seguridad, hay que crear un equipo, un instrumental social que permita realmente poder convertir la energía de estos jóvenes delincuentes en una energía positiva. Es decir, tú no puedes agarrar a un joven que ya está maleado y decirle, siéntese aquí o métalo a la cárcel, porque no te van a alcanzar las cárceles. Entonces, lo que planteó Berché de la limpieza social y otros genios que financiaron eso fue salir a cacería. ¿Para qué? Para que ellos se fortalecieran más en su instinto criminal. Es decir, no, este es un problema sociológico que es mucho más allá. Es un problema social que va mucho, pero mucho más allá del simple crimen o del simple o del latrocinio, ¿no? Esto tiene toda una filosofía, tiene un lenguaje. Todos los tatuajes tienen significados. ¿Cuál es la esperanza de Guatemala de salir de este tema? Bueno, la esperanza es que algún día llegue alguien que gobierne y que tenga dos dedos de frente, ¿verdad? Porque, pucha, perdóname, pero teniendo una persona que tiene mentalidad de policía, de investigación y de contrainteligencia, no vamos a llegar a nada. Es decir, el país se equivocó rotundamente en la elección de este señor. Se lo dijimos, pero no hizo caso. Ahora todo el país está arrepentido. Pero es que lo que nosotros tenemos es el resultado de gobiernos nefastos como el de Berché, que no tenía otra cosa más que privatizar y entregar todo lo que era el Estado a un sector que lo manejaba. Después vino Colón y entró en otra dinámica muy similar a la de Berché. Y después cae este otro señor que todo lo que es especialista en la creación de cortinas de humo. Pero, Richard, con cortinas de humo no se puede gobernar. Los problemas hay que entrarlos de frente. Hay un principio básico. Tú no puedes dejar que un conflicto te estalle en la cara. Un conflicto tienes que entrar tú a resolverlo. Mira, a mí me critican por la forma como yo resolví los conflictos, pero yo tenía un conflicto de 35,000 gentes viviendo en la frontera, que estaban en grave problema y que me afectaban toda la inestabilidad de todo el nororiente del país. Yo firmé los acuerdos que tenía que firmar con el alto comisionado de Naciones Unidas y me puse a trabajar para traerlo. El apoyo que me dio la comunidad internacional fue insignificante, pero yo invertí socialmente para repatriar a esos, para traer de regreso a sus comodidades a los que estaban huyendo en las montañas. Tenés que tener más que todo una idea, tenés que tener un sentido. Quería Fonapaz, quiere SEAR, cree lo que yo tenía que crear, que es Fonatierra, y con centavos compramos casi 30,000 manzanas de tierra para entregárselas a ellos y que ellos empezaran a trabajar. Y nosotros no teníamos ni un crédito porque Vinicio me había dejado las puertas de todos los bancos cerradas. No, fue con esfuerzos que nosotros hicimos como Estado, pero había la voluntad de hacerlo, había la inteligencia y la capacidad de hacerlo. Estos señores, no figura eso en sus planes. Hemos tenido lamentablemente gobiernos electoralistas, que para ellos la política es ganar elecciones. Bueno, esa es una visión en esta serie de entrevistas que vamos con Jorge Serrano, ahora que tocamos el tema de los inmigrantes. Vamos a un corte y continuamos con más acá en Entrevistas C4. Continuamos acá con el tercer bloque de entrevistas con el ingeniero Jorge Serrano Elías, acá en su residencia de Panamá. Vamos a tocar temas puntuales para que usted, amigo televidente, conozca la opinión de este analista político, expresidente de la República, un hombre que desde su página de internet día a día está poniendo el dedo en la llaga. Temas puntuales, señor. La CICIG, ¿se queda o se va? La minería, ¿es buena o es mala?
Y tercero, ¿cómo enfrentamos el mercantilismo político? Bueno, son tres temas. La CICIG. Yo en un principio era opuesto a la CICIG, porque yo creo que dentro de la soberanía de un Estado tiene que hacer su propia fiscalización. Y creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en el Estado del futuro, en la refundación del Estado. Es crear un elemento de accountability, podríamos decir, algo que realmente exija que todos rindan cuentas, cada quien en la función que está. Pero ahora que yo veo, por ejemplo, si fuera Castresana el jefe de la CICIG, yo diría que se largue, y que se largue ya, no esperemos 2 meses. Pero con este señor que tenemos actualmente, Iván Velázquez, la situación es diferente. Este sí es un fiscal y el tipo está haciendo su trabajo. Entonces, como él está haciendo su trabajo, está empezando a destapar cosas interesantes. Guatemala la necesita. Hay que apoyarlo. ¿Por qué lo necesitamos? Porque en nuestro gobierno, en nuestro Estado, hay incrustadas mafias. Y esas mafias jamás van a ser denunciadas por instituciones nacionales. Pero vemos también, ingeniero Serrano, que la misma CICIG ha recibido información de grandes evasiones de impuestos de las grandes familias y no hace nada. Se van por $7,000 que cobraba Byron Lima y cierran los ojos ante las estructuras gigantescas. No, Richard, es que lo primero que tenemos que hacer es leer qué es la CICIG. La CICIG no es una fiscalía para perseguir el crimen en Guatemala, no. Es para perseguir el crimen dentro del Estado y desarticular las mafias y carteles creados en el Estado. Ese es el propósito de la CICIG. La CICIG no es una fiscalía paralela a la fiscalía que tenemos, no está mal interpretada la cosa así. Pero la corrupción está en el Estado permitiendo todo eso. Pero entonces hay que identificar cuáles son las mafias. Como por ejemplo un cartel que tenía Bielman y Compañía Limitada, con Rivera, con Víctor Rivera y muchos personajes importantes de la vida del país. Esa hay que desarticular, hay que terminarla de desarticular. Posiblemente ahí vamos a encontrar personajes vinculados con el caso que usted menciona. Pero lo importante es desarticular esas mafias. Y para eso es la CICIG. En un principio la primera negociación con Naciones Unidas fue crear una fiscalía paralela, pero esa la echaron para atrás porque con mucho juicio dijeron que era inconstitucional. Pero entonces le dieron un marco de acción. Lo que pasa es que nadie quiere entrarle a ese marco de acción. Pero este sí le está entrando. Entonces, es decir, puede ser que me esté equivocando, pero yo sí creo que a este señor hay que apoyarlo. Que se quede 2 años más, mal no nos va a hacer. Continuamos con el tema controversial, que es la contaminación, el manejo irreverente e irresponsable de los recursos nacionales. El tema de la minería, ¿cómo ve usted eso? ¿Qué actitud debemos tomar? ¿Cómo lo visualiza usted? Mire, usted me pregunta, ¿la minería es buena o es mala? Depende. Si van a venir a mi casa, me van a abrir aquí un pozo, me van a sacar, me van a destruir mi casa, me van a hacer pedazos esto y a mí no me van a dejar nada, es malo. ¿De acuerdo? Pero si alguien viene y me dice, mire, voy a abrir un hoyo aquí porque creo que hay un tesoro escondido ahí, yo lo voy a sacar y le voy a dar parte de ese tesoro para que usted mejore, esa es buena. Entonces yo le voy a decir, sí, pero me va a dejar restituido, no me va a dejar el hoyo ahí, ¿verdad? Usted no me va a botar ese árbol. Le voy a poner una serie de condiciones ecológicas. Así se hace la minería en los países civilizados. Es decir, cuando se va a llevar a cabo un proyecto minero, ese proyecto minero va a generar desarrollo a la región donde llega. Pero ¿qué desarrollo va a generar un proyecto en Guatemala cuando está dejando el 1% de regalías? No, váyanse a su casa. No, ese es robo. Eso es llegar a robarse los recursos. Eso no se vale. Porque en cualquier país un proyecto minero está dejando mucho más de eso, 8, 10, 15%. Paga impuestos al Estado. En Guatemala casi que es el Estado el que le tiene que pagar a las mineras para que robarse los recursos del Estado. No, eso no puede ser. Les quiere infraestructura, les quiere las condiciones, les da seguridad. No. Así no puede ser la minería.
La minería tiene que partir realmente de un beneficio a las colectividades y ellos son los primeros que tienen que participar en eso. De otra forma, olvidémonos de la minería. Si queremos hacer minería, está bien, hagamos minería, pero como dicen aquí en Panamá, lagarto que no salpica se le checa el charco. Y allá se les está sacando el charco por no salpicar, por imprudentes, por voraces, por irresponsables, se les está secando el charco. Y qué bueno que la gente cada día más esté aprendiendo más a defender sus derechos y que ya no dejen hacer lo que se le da la gana. Bueno, como vamos a terminar este bloque de entrevistas con una pregunta interesante. Ingeniero Serrano, usted publicó en uno de sus blogs que los bonos es un síntoma, un sinónimo de esclavitud económica. Ilústrenos, los bonos de este Estado. Es que mire, una cosa es el endeudamiento. Si yo vengo, voy a un banco, pido dinero para hacer mi casa, perfecto. Pido dinero para que mis hijos se eduquen, perfecto. ¿Por qué? Porque es una inversión, ¿de acuerdo? Si yo pido dinero para construir una fábrica, pido dinero para hacer algo que sea productivo, está perfecto. Pero este gobierno es tan incapaz que el dinero que está pidiendo prestado es para vivir, es para comer. ¿Y cómo lo va a pagar? Él no lo va a pagar, no tiene ingresos. ¿Quién lo va a pagar? Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, y a estos irresponsables no les importa. Son incapaces de cobrarle impuestos a quien debe pagar impuestos y más bien siguen ingeniándose leyes para no cobrarles impuestos. Así no hay país que sea viable. Yo le pregunto, ¿podría usted vivir sin sueldo? ¿Podría usted vivir sin ingresos? No. No, porque va a ir a pedir fiado a la tienda. ¿Y hasta cuándo le van a dar fiado en la tienda? ¿Y cuánto me va a durar lo que me decía? ¿Y cómo lo va a pagar? Usted no puede llevar a su hijo de 5 años y decirle, mire, aquí le traigo a este patojo que le va a pagar a usted lo que yo me estoy comiendo hoy, lo que me estoy gastando hoy. Eso es lo que estos están haciendo con el país. Y por eso es que yo me opongo a eso, porque lo considero que es producto de su incapacidad y de su inmoralidad. No puedo ser yo, no puedo moral hipotecar a las siguientes generaciones por algo que me estoy comiendo. Bueno, interesante. Bueno, amigos de la revista C4, con esto tenemos para la refundación. Para esto. Y quiero tocar un tema importante. Hay algo que el ingeniero Serrano está promoviendo constantemente y es el tema de la refundación del Estado. Realmente esto abre muchas puertas a los pensamientos. ¿Qué es esto de la refundación? ¿Cómo se va a hacer? Es borrón y cuenta nueva. Ingeniero Serrano, ¿qué es para usted la refundación del Estado y cómo planea llevar a cabo este proyecto? Richard, la refundación, mire, si yo pensara que, pongámoslo así, que en Guatemala un cambio de gobierno electoral va a entrar a cambiar las conductas de elección de jueces, va a preocuparse porque los diputados hagan leyes y se discuta ampliamente, que haya un debate como el que había cuando usted era diputado, o que yo diría, bueno, entonces modifiquemos el Estado. Pero la verdad es que eso yo no le veo la esperanza. Si nosotros ahorita seguimos con el sistema electoral que tenemos, vamos a estar repitiendo la misma porquería que tenemos. Hace 20 años yo quise limpiar la Corte, hace 20 años yo quise limpiar el Congreso. Las élites reaccionaron violentamente contra mí porque no les convenía. 20 años después, ¿estamos mejor o estamos peor? Sí, peor. Peor. ¿Cómo vamos a estar dentro de 10 años? Mucho peor. Porque ya es un gangsterismo lo que hay en el organismo judicial. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es borrón y cuenta nueva. Hay que cambiar el sistema para elegir diputados, hay que cambiar el sistema para seleccionar los jueces, hay que quitar a todos estos corruptos, prohibir al que ha estado en una de estas funciones que vuelva a estar, generar una cultura diferente. El Ejecutivo ya no puede ser lo que es, un todopoderoso que hace lo que se le da la gana. El Ejecutivo tiene que tener límites. Tenemos que generar como decía Simón Bolívar, un poder moral que supervise, que controle, que se ejecuten las funciones en la forma que están establecidas en ley.
Y si no, hacer las denuncias y tener la autoridad para remover a cualquier tipo. Tenemos un presidente que es electo por 4 años y al año y medio estamos viendo el desastre que está llevando al país. Que se vayan mecanismos para cambiarlo. ¿Cómo vamos a tener que esperar que nos entierren para después querer cambiar las cosas? Así no se puede. Entonces, nuestro país, usted fue constituyente, yo tuve la responsabilidad de hacer las leyes que rigen hoy políticamente en el país. Esas leyes y esa constitución cumplieron una función, pero 30 años después ya no la tienen. La evolución del narcotráfico, la evolución del cambio de mentalidad del empresario, la presión de las fuerzas, de las corporaciones, todo eso cambió el esquema en Guatemala. Hoy tenemos que cambiar todo. Hoy platicábamos con usted que el país necesitaría hasta que se le cambiara el nombre. Y estamos de acuerdo que incluso ese nombre puede ser Guatemala, como usted. Es decir, ¿por qué? Porque es que tenemos que empezar por ahí. Yo miro, y lo he dicho, es como meter un arado, a romper la estructura del suelo para poder echar la semilla. Si no lo hacemos, el país va a seguir repitiendo y repitiendo. Cosechando lo mismo. Como decía Einstein, no podemos esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Hay que refundar el Estado para cambiar las estructuras oxidadas y obsoletas del país. Así es, mucho más que una revolución. Más que una revolución. Bueno, ese es el pensamiento del ingeniero Jorge Serrano Elías, acá desde la ciudad de Panamá. Y esperamos verlo prontamente de regreso en Guatemala para que siga levantando esa voz de protesta a favor de todos los guatemaltecos. Seguimos con más acá, en Revista C4. C4 es criterio, credibilidad, compromiso y confianza.